Buenas tardes a todos. La vez anterior hicimos esto mismo y yo tuve la oportunidad y el privilegio de presentar la novela anterior de Carlos Alberto Montaner, Otra vez adiós. Y ahora estamos repitiendo con el mismo formato de una falsa entrevista, ¿no? Y entonces vi una señora ahí que con mucha justicia le preguntó a Carlos, pero otra vez Cao. Y Carlos le dijo, bueno, es que este libro se llama Tiempo de Canallas y no encontré nadie más canallesco que Cao para hacer esta presentación. Lo cierto es que se preocupó mucho cuando conoció el título del libro y me dijo, júrame que no es una biografía mía. Entonces, Carlos, no sé si quieres hacer antes de someterte al interrogatorio pues una breve presentación o quieres ir directo a... No, yo creo que lo primero agradecerles a todos ustedes que es un domingo en la tarde. Siempre me acuerdo de unas palabras de Mark Twain en una conferencia que empezaba diciendo, no me da mucha pena dar una conferencia porque ustedes no me han hecho nada. Y sin embargo, les voy a infligir este comentario. Pero bueno, lo que yo creo que lo mejor es entrar en un diálogo sobre el libro, que va a ser mucho más ameno que hablar del libro, o sea, directamente. El libro trata sobre la Guerra Fría. Sí. El único privilegio que yo tengo sobre ustedes es que lo leí de antemano, ¿no? Y mi primera pregunta es, a estas alturas, un libro sobre la Guerra Fría, ¿por qué? Bueno, porque la Guerra Fría es la guerra de todos nosotros. Es la guerra en la que nosotros hemos estado envueltos, hemos estado metidos en esa... Yo nací en el año 43, hace muchísimos años. Y la Guerra Fría empezó en el año 45. Y toda mi vida, de una u otra manera, eso ha estado condicionado por esa experiencia y ha sido una guerra importantísima. Yo me acuerdo que la frase de Cervantes sobre la batalla de Lepanto, que fue la que le tocó a él, porque cada uno cuenta la historia como para cada generación y para cada persona la batalla en la que está es la más importante. Entonces él decía que la batalla de Lepanto era el momento más glorioso que vieron los tiempos, o algo parecido, el momento más importante que vieron los tiempos, dice Cervantes de Lepanto. Bueno, para mí y para todos ustedes, la Guerra Fría es el momento más importante. Lo que pasa es que es un momento muy largo, es un episodio muy extraño, porque es un episodio que tiene un comienzo muy borroso y al mismo tiempo un final abrupto. La caída del muro de Berlín hace hoy 25 años, a pesar de que todavía quedan retazos como Cuba o como Corea del Norte. Pero esa fue nuestra guerra. Me ha dado mucho gusto ver a mi amiga Elga Silva en esta presentación, porque la madre de Elga Silva es una persona que pasa por este libro fugazmente, porque fue una persona muy importante, una escritora muy fina, que en su juventud, en su primera juventud, muy muchachita, estuvo en un episodio que es un episodio seminal de este libro, que es la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española es un episodio importantísimo del siglo XX. Por ahí pasó Mary Lowe y pasó con Gloria y casi pierde la vida. Pero no es una novela centrada, aunque ella es una persona que merece una novela, no es una novela centrada en ella, pero ella pasa fugazmente, como hablo de una chiquilla de 17 años que pasa por ahí, casi me mata por mencionar que tenía 17 años entonces, que es Olga Connor. Olga Connor, que también vivió un pedacito de estos episodios. Ahora, Fidel Castro últimamente, inevitable hablar de ese caballero aquí en Miami. Mi inevitable compatriota. No, inevitable compatriota. De la batalla de ideas, ¿no? A mí cuando ese caballero acuña una frase, yo la destierro de mi diccionario, pero yo veo que tú utilizas ese término también para referirte a lo que ocurrió durante la Guerra Fría, que por cierto dije el libro, es una novela y la Guerra Fría es el telón de fondo, no quiere decir que usted va a leer un tratado sobre la Guerra Fría, no es todo lo contrario, hay unos personajes
maravillosos que hacen cosas sorprendentes para mí. ¿Por qué batalla de ideas? Porque esa guerra en la que todos hemos estado envueltos y que nos sacudió a todos y que todavía nos estremece, no fue una batalla por conquistar un fuerte militar o una montaña o una loma o derrotar a un enemigo que estaba atrincherado en un sitio con unas ametralladoras. No. Era una batalla por las percepciones. Era una batalla que ganaba el que pudiera convencer a la humanidad. En este caso, cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando de Occidente, de las bondades de uno de los dos campos, de las virtudes de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, o de la economía de mercado y la libertad y la democracia liberal, o del comunismo y el colectivismo. Y fue un enfrentamiento que dura hasta nuestros días. Y no fue exactamente una batalla de ideas, pero sí fue, y eso es lo más interesante y lo más importante, una batalla de percepciones. Al extremo de que en la Unión Soviética existía un departamento que copian los cubanos. En Cuba se llamó Departamento de Orientación Revolucionaria, el DOR, cuyo objetivo era trazar una descripción de la realidad, pero de una realidad que incluía el pasado, el presente y el futuro, lo cual es una cosa monstruosa, porque ya no se trataba solamente de que tú podías estar condenado por tener una opinión distinta sobre el pasado, o sea que eras un revisionista y te metían en la cárcel, o tener una opinión distinta sobre el presente, entonces tú eras también un canalla porque tú no creías en las cosas que creían, en las proposiciones que te hacía el gobierno, pero además en el futuro, de cosas que no había pasado todavía, y sin embargo, si tú no creías que las cosas iban a pasar de la manera que ellos pensaban que debían pasar, también tú te arriesgabas, porque ellos tenían una idea de cómo debía ocurrir el futuro, cómo debía transitar ese futuro. Y si tú no compartías ese criterio, te convertías en un enemigo inmediatamente de él. De manera que no solo es una batalla por las percepciones, es una batalla, y aquí hay un término gramsciano, la idea de que la hegemonía cultural, que es una idea, Antonio Gramsci era un teórico marxista italiano, 5 pies, 2 pulgadas, jorobado, flaco, tenía todas las enfermedades del mundo, probablemente estaba tuberculoso, en fin, era una cosa desastrosa, pero un tipo muy inteligente. Mussolini lo metió en la cárcel y en la cárcel escribió los cuadernos famosos de Gramsci. Y en esos cuadernos de Gramsci, entre las cosas que plantea, es que realmente el dominio no es el dominio ni militar, ni es el dominio político, que el dominio realmente se logra mediante la hegemonía cultural. Y que lo que existe en Occidente es la hegemonía cultural del mundo de la democracia liberal y del capitalismo. Y que si ellos conseguían revertir esa tendencia, ellos conseguían conquistar el mundo. Esto escrito en el fondo de un calabozo tiene cierto mérito, pero al mismo tiempo es una cosa diabólica porque él era muy estalinista. Y además siempre respaldó a Gramsci, murió en el 37, siempre respaldó a Stalin hasta su muerte. Pero ese era el punto de partida de la gran reflexión del Kremlin de cómo había que hacer las cosas para conquistar el mundo. Por eso les decía que la batalla, nuestra tercera guerra mundial fue la Guerra Fría, que sorprendentemente un día la ganamos. Y digo la ganamos porque todos hemos sido partícipes de esa Guerra Fría. Pero imagínense ustedes qué clase de batalla, qué clase más importante de conflicto, que junto al presidente de los Estados Unidos y junto al premier soviético había un tipo con una maletita en donde estaban los mandos para desencadenar la guerra nuclear que hubiera barrido al planeta de una punta a la otra. Entonces hemos vivido décadas y décadas con un señor siniestro que llevaba una maletita junto al jefe de gobierno,
Y en esa maletita estaba nuestra vida. Afortunadamente, tanto en Washington como en Moscú, prevaleció el sentido común de que no había que apretar esas teclas. Si hubieran dejado a nuestro inevitable compatriota, como dice Cao, hubieran apretado las teclas. Además, cuando él pudo, lo pidió la destrucción de los Estados Unidos como un ataque previo antes de que los Estados Unidos atacaran, y lo pidió el Che Guevara también. O sea que no se trata de que era una decisión aislada de un loquito, no, era una decisión aislada de varios loquitos. Ahora, menos conocido, por lo menos para mí, que Gramsci, hay un personaje en la novela, que, aunque no es un personaje de la novela, está ahí en el sustrato, que me gustaría que tú hablaras un poco de él, que es Willy Münzenberg. ¿Quién es este caballero? Este personaje es un personaje importantísimo. Willy Münzenberg es un alemán, hijo de un aristócrata alemán venido a menos, muy inteligente, un gran publicitario con un instinto para la publicidad, comunista desde su más tierna infancia, amigo de Lenin, va a la Unión Soviética, ayuda a la Unión Soviética en su peor momento económico, cuando la Unión Soviética entra en una etapa de descalabro tremendo, años 17, 18, 19, 20, 21, que es un momento donde parece que el experimento soviético se va al traste como consecuencia de las hambrunas. Y Willy Münzenberg monta una campaña internacional para recabar apoyo, le llamó Socorro Rojo, para recabar apoyo para la Unión Soviética, y logra muchísimas cosas, pero logra muchas más cosas. Willy Münzenberg es el tipo que pone en circulación un librito infame que se convirtió en una lectura. Yo leí emocionado cuando tenía 15 años, Los 10 días que conmovieron al mundo, de Reed, que era un americano comunista que vivía en la Unión Soviética y que dio origen a la película Reds después, muchos años más tarde. Y es el hombre que fomenta y pone en marcha la película El acorazado Potemkin y crea los comités internacionales para defender a la Unión Soviética, que los va sembrando en distintas partes del mundo y va generando una imagen de la Unión Soviética basada en una dicotomía esencial. El socialismo es la bondad, la generosidad. Moscú es el país desinteresado que ayuda al proletario. Washington son los canallas al servicio del capitalismo. Es un mundo absolutamente en blanco y negro. Y ese mundo en blanco y negro, quien lo crea es Willy Münzenberg. Willy Münzenberg es el responsable de que hoy en día, muchos años después, él consiguió que la palabra, pues tuvo una batalla por el lenguaje, que la palabra anticomunista fuera una palabra mala. Si uno es antifascista, uno es un príncipe, uno es un tipo solidario con los pobres y uno es una persona bondadosa. Si uno es un anticomunista, uno bordea la derecha, en la ultraderecha canallesca y miserable. Bueno, esa fue la campaña de publicidad de Willy Münzenberg. Por eso Willy Münzenberg es tan importante en el desarrollo de la estrategia. Ellos tenían una hipótesis, la hipótesis de Gramsci, y tenían una estrategia, la estrategia de Willy Münzenberg. Y tenían además un instrumento para generar todo eso y para convertir esas ideas y esa estrategia en hechos. Y eso eran lo que en Cuba era el Departamento de Acción Revolucionaria, de Orientación Revolucionaria, y en la Unión Soviética tenían otro nombre misterioso en ruso que yo no lo recuerdo. Pero con esos instrumentos en la mano fueron creando una percepción que todavía existe. Münzenberg fue asesinado por Stalin. Fue asesinado por Stalin porque él era un comunista absolutamente convencido de las virtudes del marxismo-leninismo, pero no podía tolerar el pacto de Alemania con Rusia para el ataque a Polonia.
en el año 39. Y entonces él se opone, porque ellos, los comunistas en Alemania, tienen que salir corriendo, porque el nazismo empieza a aplastarlos. Y entre ellos él tiene que salir corriendo, y mientras eso ocurre, los rusos han pactado con los nazis, los comunistas han pactado con los nazis, devorarse a Polonia. Y entonces él termina en un campo de concentración, que eran los campos de concentración franceses. Los alemanes huyen hacia Francia, los ponen en unos campos de refugiados más que campos de concentración, porque no tenían demasiado control, y de ahí es que él muere. Como muere, yo lo cuento en la novela, que es uno de los enigmas que los escritores tenemos la posibilidad de resolver como nos da la gana. Lo que sabemos es que apareció el cadáver ahorcado. Ya el resto de cómo lo ahorcaron, ya eso... Ese asesinato es mío. Se te sale el verdugo. Ahí se me sale el verdugo. Tú me estás diciendo a mí que esa leyenda de que los comunistas hicieron un trabajo consciente de penetrar sistemas educativos, universidades, crear congresos culturales, que eso no es una leyenda, que eso es cierto y está documentado. Está tan documentado, es tan cierto, que yo les puedo contar cómo es que Estados Unidos, en cierto momento, decide oponerse al esfuerzo, a ese espasmo imperial en el terreno de las percepciones y de las ideas que tiene la Unión Soviética. Y el momento es 1949, en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria. Eso es una cosa muy documentada. Los rusos crean el Congreso Mundial por la Paz. El Congreso Mundial por la Paz era un aparato de propaganda para diseminar las imágenes que Munzenberg en su momento había diseñado. Además, ¿quién está en contra de la paz? Por ahí hay unas cosas que son de los mandos. Hay una organización por el bienestar de la humanidad, o qué sé yo, como si uno no forma parte de eso, uno es como el canalla peor del mundo, ¿no? Porque ¿cómo va a estar uno en contra de la humanidad? En fin, el Congreso Mundial por la Paz. Ese Congreso Mundial por la Paz era un frente para reclutar agentes de influencia. Agentes de influencia que no tenían que ser militantes del partido, que no tenían que jugarse la vida en una huelga obrera ni pelearse con la policía, sino lo que tenían era que respaldar con sus documentos y con su firma y con su presencia las posiciones de la Unión Soviética. Y lo hacen tan bien que en 1949 reúnen 1.500 personas en el Waldorf Astoria en un Congreso Mundial por la Paz, secretamente organizado por el Daily Worker, que era el periódico de los comunistas, y por el Partido Comunista Norteamericano, pero con un frente por la cultura, no sé qué, una cosa, un frente muy vaporoso. ¿Y quiénes lo presiden? Bueno, lo preside en ausencia Albert Einstein, y lo preside Arthur Miller, y la gente más brillante, y Aaron Copland, la gente más brillante de la música, de la literatura, de las ciencias, de la física, de la matemática, están presentes ahí. ¿Quiénes se dan cuenta de lo que está pasando? Los excomunistas, los tipos que ya habían pasado por eso y que sabían cómo funcionaba la Unión Soviética. Y un personaje que pasa fugazmente por el... Bueno, pasa fugazmente no, porque se menciona unas cuantas veces, que es Frank Wisner, que era un agente de lo que luego sería, en ese momento se crea la CIA, era un agente de la OSS, que va a ver qué es lo que está pasando, porque le sorprende lo que es la convocatoria de Nueva York, y lo que ve, se queda asombrado.
y sale corriendo a ver a Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, y dice: oiga, presidente, ganamos la Segunda Guerra Mundial y esto es horrible, nos están ganando la guerra aquí sin disparar un tiro. Lo que yo he visto es tremendo. Y entonces Estados Unidos es el único país del mundo que tiene los recursos, la inteligencia en el mejor sentido de la palabra, y la decisión de defender los valores democráticos y occidentales. Eso se dice como, bueno, ¿por qué lo hace Estados Unidos? Porque existía la convicción de que Estados Unidos no podía ser una isla en un mundo rodeado de países comunistas. No podía ser una isla de libertad y democracia si el resto del planeta estaba conquistado por los comunistas. Y la misma lógica que emplearon en todos los instrumentos de defensa de los Estados Unidos para la Guerra Fría, la OTAN, el Plan Marshall, la creación de la OEA, todos los instrumentos que ellos utilizaron, de alguna manera lo que hicieron con Naciones Unidas, que en un primer momento parecía que ellos tenían el cierto control de Naciones Unidas, después lo perdieron. Pero todo lo que hicieron fue la consecuencia de ese sentido de la responsabilidad con la propia sociedad norteamericana. Si nosotros queremos un país libre y un país democrático, nosotros no podemos vivir aislados de un mundo controlado por los comunistas. Y entonces desarrollan, incluso tratan de que los franceses y los ingleses los ayuden, pero no tenían recursos. El mundo en 1945 era un mundo empobrecido, destruido por las guerras. El único país que tenía la capacidad para hacerlo era Estados Unidos. De sembrar esa defensa frente a los soviéticos. Y crean con los excomunistas los congresos por la libertad de la cultura. Pero tienen que disfrazarlo. Es una batalla muy interesante. Tienen que disfrazarlo porque la superstición era que si Estados Unidos directamente respaldaba un esfuerzo de esto, el esfuerzo quedaba inmediatamente desnaturalizado. Por lo tanto, lo hicieron a través de fundaciones, es decir, interpusieron una serie de organismos con el objeto de que no se viera la mano de Washington. Pero era totalmente injusto. ¿Por qué era injusto? Porque la Unión Soviética, todo el mundo sabía que la Unión Soviética estaba detrás de los congresos mundiales por la paz, y a la gente no le importaba. A la gente, sencillamente, a la izquierda no le importa. A los marxistas y a los defensores de ese sistema no les importaba que la Unión Soviética estuviera detrás. Lo que sí les importaba era el juego de que lo que ocurría en Occidente sí tenía que ser un esfuerzo totalmente espontáneo. Se sirven de los excomunistas. ¿Cuáles excomunistas? En primer lugar, los trotskistas. Porque los trotskistas han vivido en carne propia el horror del estalinismo. Yo no creo que los trotskistas estaban bastante equivocados en muchas de las cosas, y probablemente hubieran sido horribles si hubieran ganado la batalla en la Unión Soviética. Pero habían sufrido la persecución de los estalinistas y estaban dispuestos a salir a pelear. Yo le dedico este libro a Joaquín Maurín. Joaquín Maurín es el hombre que me dio a mí la oportunidad de escribir en los periódicos cuando yo era muy jovencito, tenía 26 o 27 años, me abrió las puertas del periodismo internacional porque él tenía una agencia de prensa en Nueva York que se llama American Literary Agency. Realmente era él y una maquinita de escribir y una perseverancia gallega horrorosa, porque era un español trabajador, laborioso como una hormiga. Y me abre las puertas. La historia de Joaquín Maurín es la historia de una de esas personas comprometidas con la lucha contra la Unión Soviética y por la libertad y la democracia, porque había visto el exterminio de su grupo, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Él estaba preso
cuando empieza el alzamiento de Franco en el julio del 36. Y él, como buen comunista, tenía ya ellos habían roto con la Unión Soviética. Es la primera ruptura seria que hay con el mundo comunista, es la de los españoles. Y habían denunciado lo que pasaba en la Unión Soviética. Y él tenía una identificación falsa y lo agarran. Él estaba en Galicia, él era catalán, pero estaba en Galicia y lo agarran con esa identificación falsa y con el alzamiento de Franco lo meten en la cárcel porque no saben exactamente quién es. Si saben quién es, lo fusilan ese día. Él era el creador del Partido Obrero de Unificación Marxista junto a Andrés Nin, que es una persona que pasa por este libro también. Andrés Nin era el jefe, junto con Maurín, de ese Partido Obrero de Unificación Marxista. Para hacerles una anécdota paralela que no tiene nada que ver y que no está en el libro, pero Joaquín Maurín su mujer era una mujer francesa preciosa que yo conocí ya muy mayor. Y la mujer cree que es viuda. La mujer piensa que han matado a Joaquín, que lo han fusilado porque no se sabe. Claro, está preso con un nombre falso en una cárcel. Ella, viuda, triste, pasa por ahí un joven hermoso periodista alemán con un pasaporte noruego y se enamoran. El tipo es Willy Brandt, el que luego sería primer ministro de Alemania y alcalde de Berlín. Estando en ese romance con Willy Brandt, le dan la noticia de que Maurín está vivo. Y ella lo siente con una gran alegría porque ella amaba a su marido y además Maurín era un tipo muy apuesto y un hombre muy inteligente, pero entonces ella rompe con Willy Brandt y empieza su secreta batalla por rescatar a Maurín de la cárcel y lo logra 10 años después. En ese periodo él ve llegar a la cárcel a los viejos compañeros del Partido Obrero de Unificación Marxista que habían sido literalmente exterminados por los soviéticos durante la guerra. Andrés Nin, que es uno de los personajes centrales aquí Andrés Nin le arrancaron las tiras de la piel para que dijera que él era un agente de los nazis. No lo dijo. En fin, todo ese mundo, que es un mundo tan nuestro, que esa niña está aquí porque su madre estaba metida, porque formamos parte, perdón, un episodio que es nuestro. La Guerra Civil Española, lo que vino después, fueron 1000 cubanos a pelear a la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española gravitó sobre la historia de Cuba hasta nuestros días. Ahora, todo esto que parece carne de ensayo, ¿no? ¿Cómo lo metes tú en la piel de los personajes? ¿Cómo lo conviertes en una novela? ¿Cuál es la historia humana que hay frente a este telón? Porque es una novela, no es un libro de historia ni es un libro de ensayo. Es una novela enmarcada en este mundo, con personajes que tienen que ver con ese mundo, que sufren las consecuencias de ese mundo con traiciones y dobleces y con aspectos humanos. Ustedes verán, los que compren la obra y la lean, que hay unas prácticas incluso sadomasoquistas en las relaciones sexuales de la mujer. Bueno, eso tiene una función dentro del libro. Y todos los personajes que aparecen en la novela, incluso los que son totalmente de ficción, tienen elementos de realidad, es decir, están hechos con retazos de personajes que efectivamente existieron. Es una novela erótica también. Según mi mujer, todos los viejos somos viejos verdes. Que buscan una joven ecologista. Pero no es una novela erótica. Es una novela en la que hay relaciones, pero ya verán, hay una justificación de por qué hay una, y la verán en el último capítulo, que yo no les voy a contar con ella. El que lo haya leído, por favor,
que reserve lo que pasa en el último capítulo, porque esa es la clave para mantenerse. O sea, es un thriller, es una novela de suspense. ¿Quién mató? ¿Fue el mayordomo, como siempre pensamos? ¿Quién fue el quién es el responsable de los crímenes? Rafael Mayo y Sara Bándor son los... Rafael Mayo es un personaje hispano-cubano y Sara Bándor es una norteamericana primero casada con un inglés que le da ese apellido y luego sigue a lo largo de la historia de... A mí me interesaba mucho contarlo como novela. Primero porque los libros de ensayo son más aburridos, ¿no? Y luego yo no soy historiador tampoco, yo soy una persona curiosa que tiene un poco de imaginación y lo que me gusta es investigar, pero no acuciosamente, sino investigar. Y me gusta mucho más contar la historia como ficción y como novela. Y creo que el lector lo agradece más así. Ahora, la historia de ella se parece un poco a la que acabas de contar. A la de la mujer de Maulín. Sí. Se parece un poco a la historia de la mujer de Maulín porque está inspirada, por eso les decía que todo está inspirado. Ella, lo cuento porque es al principio de la novela, ella sale a buscar un viejo amor que ha tenido por una razón. Ella, que también es viuda, o ella sí es viuda, la otra no era viuda, ella sí es viuda y sale a buscar un viejo amor que tuvo en su juventud. Y ahí empieza a desarrollarse la trama. El personaje, con toda la complejidad que yo creo que debe tener un personaje de esa naturaleza, y ustedes verán por qué, es Rafael Mayo. Es hispano-cubano porque al final siempre tiene que haber un cubano. Sobre todo. A mí me sorprendió cuando llegaron a la luna que no hubiera un cubano esperando allí. ¿Por qué tiempo de canallas? Porque es un tiempo de gente que se han hecho. Mi hija me contaba hoy uno de los episodios de. ¿Cómo se llama la obra allí? Homeland Security. Homeland, ¿no? Homeland. Sí. Yo no he visto la serie, pero me contaba. Y el tiempo de canallas está vigente. Es decir, es un mundo duro donde se hacen grandes trampas y donde se hacen grandes engaños y donde la gente es capaz de sacrificar la decencia por lograr sus objetivos que son de carácter político y las pasiones. Entonces es un mundo de canallas. Y luego, los canallas son más interesantes que hacer una novela sobre un monaguillo bondadoso. Hace falta un tipo que sea un HP bien hecho. ¿Hay algún bueno en la La gente, yo creo que no. La gente no es buena ni mala. Bueno, hay malos puros, ¿no? El malo puro es extraño, pero existe, que es el malvado, el canalla, que el psicópata que le gusta hacer daño. Pero en general los seres humanos son capaces de desempeñar roles muy duros. Eso se vio en la Segunda Guerra de una manera clarísima. Denle poder y órdenes, y hay todos esos experimentos que han hecho hay unos experimentos que hacen constantemente en las escuelas de psicología, dividen a un grupo de gente en dos bandos, y a unos le dicen, ustedes van a aplicarle una electricidad a una gente y ustedes tienen que ver cuánto aguantan, cuánto son capaces de aguantar el dolor de la carga eléctrica. Entonces a la otra gente le dicen, ustedes van a simular, los enseñan a simular que los están matando con la electricidad. Y lo que están probando es cuán canalla puede ser la gente. Es extraordinario porque en el experimento siempre los tipos que aplican la electricidad
ven al otro retorcerse de dolor y echar espuma por la boca y qué sé yo, y dar unos gritos atroces, y siguen, porque ellos quieren saber cuánto aguantan los otros. Entonces, los seres humanos hay que tener mucho cuidado con... Menos mal que aquí en este salón no hay nadie que tenga ese problema. Eso crees tú. A veces parece una novela erótica, recuerda a la mujer Eso del es coronel, tú que eres un malvado lector, pero eso no. que hacen cosas que yo no sabía ni que se hacían. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Oye, otras veces como una novela de suspense, una novela histórica, romance también, un poco una novela de amor en el sentido tradicional. ¿Qué es? ¿Cuál es el género? Es un thriller político. Si hay que adscribirle un género, es ese. Es una novela donde es muy importante la relación de la pareja, donde es lo que nos va de alguna manera a guiar y nos va a interesar. ¿Por qué es un thriller político? Porque la estructura de la novela es una estructura casi convencional. Es decir, hay un personaje que sacan de la prisión, lo van a fusilar, qué sé yo, y lo sacan de la prisión por una razón y entonces después pues, se producen unas muertes que el lector no sabe quién los mató. Y luego hay un desenlace sorprendente, pero legítimo, verosímil. Porque los desenlaces sorprendentes tienen que ser verosímiles, porque de lo contrario, si aparece un ángel de pronto y resuelve el problema, eso no se supone que ocurra en una ficción. Es decir, es algo que puede ocurrir y que ocurrió y que de verdad había gente así. Y había gente que funcionaba de esa forma. ¿Los espías también aman? Los espías aman, pero menos. Y aman menos porque al final el trabajo que realizan, que desempeñan, acaba por ser más importante que la relación afectiva con otra persona. Es muy interesante, y esa pregunta es muy interesante porque los espías tienen una vinculación emotiva con el grupo al que pertenecen. No es una vinculación ideológica. Los 5 espías, esos malditos que están aquí presos, y hay todo ese rollo de los 5 espías, esos 5 espías hace muchísimos años que no creen en nada desde el punto de vista ideológico, no tienen, porque además han vivido en Estados Unidos, saben, en Cuba además ya ni siquiera se defiende la ideología como tal. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que defienden? La pertenencia al grupo. El espíritu de cuerpo es lo que los vincula. Y eso se convierte en un obstáculo para las relaciones afectivas. Porque llega un punto en que es más importante eso que la relación afectiva. Entonces los espías aman, pero menos. Digo los espías, no creo que delate nada de la trama si digo, a lo mejor me equivoco, me mandas a callar. El gran dilema, como el rey, o sea, es que los dos personajes son espías, ¿no? Entonces yo como lector era una angustia terrible porque tú no sabes cuándo uno está diciendo la verdad, cuándo el otro está fingiendo, y ahí tienes un enredo dramatúrgico, bueno, si se puede llamar. Eso es parte de crear la duda en el... Pero ¿no te da miedo que trajinas demasiado al lector? No, porque la función del escritor es una función malvada. El escritor es un gran manipulador de la pobre persona que ha comprado el libro. Eso es una cosa terrible. ¿Qué es lo que uno quiere hacer cuando uno escribe una comedia? Uno quiere que la gente se ría. Cuando uno escribe una tragedia, ¿qué uno quiere? Que el lector llore.
cuando yo dije eso, que me dijeron, ¿y usted por qué escribió un libro erótico? Y yo, bueno, porque supongo que querré que la gente se excite, porque no hay otra explicación. Pero ese es un elemento de manipulación. Evidentemente es un elemento de manipulación. ¿Por qué lo hacemos? Evidentemente porque disfrutamos manipulando las emociones de los demás. Además, no tiene demasiado sentido el esfuerzo de escribir un libro y las dificultades y en general la remuneración es una remuneración limitada. Entonces, ¿en qué está? La virtud de escribir, ¿en qué está? Bueno, está mi editor aquí, tengo que decir, por hablar con cuidado. Está en obtener un tipo de extraña satisfacción en la manipulación del lector. Entonces, esa manipulación de que el lector no sepa si es ella o es él, quién es el canalla, quién es el traidor, hay un extraño goce que yo tendré que contarle a mi psiquiatra. Ahora, yo creía que tú eras un escritor cubano, pero tus últimos 2 libros, Cuba es una pincelada, a veces de un trazo más amplio y otro más corto. Esta novela es una novela cubana. Bueno, yo salí de Cuba a los 18 años y me he convertido en uno de los cubanos más viejos de la historia. Lo que pasa es que uno escribe sobre lo que conoce, uno debe escribir sobre lo que conoce. Es más fácil escribir sobre lo que conoce, o escribir sobre lo que nadie conoce, que también es bueno. Si no es una novela sobre los asirios, nadie sabe nada de los asirios, entonces puedes hacer una buena novela sobre los asirios. Pero yo conozco el mundo cubano, conozco ese mundo de la Guerra Fría, lo conozco bien, he conocido protagonistas, personajes, gente que han estado envueltos en esa batalla. Entonces, ¿y por qué un hispano-cubano? Bueno, a lo mejor porque yo también de alguna forma fui un hispano. Viví 40 años en Madrid, conocí muchísima gente de ese mundo y al final uno escribe de eso, de lo que es más próximo. Baroja siempre daba ese consejo, decía, ¿sobre qué escribo? Y dice, escriba sobre lo que usted conoce bien, escriba sobre lo que sabe, no escriba sobre cosas que le sean muy ajenas, muy lejanas. Pero eso no te mete en el debate de no eres un escritor universal. A ese cuento del escritor universal, Balzac escribía de Francia y era el escritor universal por excelencia. Eso no. Yo creo que como los seres humanos se parecen tanto y son cuestiones de matices y al final es la misma historia contada en Albania o contada en París o contada en Londres, los personajes son los mismos. Pero tú eres un lector, por ejemplo, de Vargas Llosa, sus novelas peruanas son muy universales. Su novela dominicana de La Fiesta del Chivo es muy universal. Y sin embargo es una anécdota o una historia dominicana. Yo creo que lo que hace universal un libro es que sea interesante. Lo que uno le debe pedir a un libro es que sea interesante. Y que lo que cuente tú te puedas sentir relacionado y conectado con lo que te están contando. Y ya el sitio donde, si es un pueblo misterioso de Mississippi o si es eso ya no tiene menos importancia. Una buena lectora me dijo, ya para terminar, por lo menos de mi parte, justo antes de entrar acá, y es una buena lectora, me consta, que no le gustan las novelas históricas, que le aburren las novelas históricas. ¿Qué tienes tú que decir en defensa de la novela histórica? Bueno, a mí sí me gustan las novelas históricas. Es decir, yo entiendo que leer y además leer es una cosa muy complicada porque y provocar la lectura hay que hacerle trampa al lector. Para el esfuerzo de pasar una página y leerse 800 páginas es una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo uno va sembrando intrigas y necesidades de saber y va despertando la curiosidad de la gente? Por eso,
Por eso la literatura comienza siempre como un gran chisme. Y la historia, la literatura empieza siempre con alguien que dice: ustedes no saben lo que acabo de ver en la esquina. Entonces, ahí empieza la literatura. Los noticieros empiezan. Una historia, los noticieros también. Porque los noticieros además, tú sabes que yo me he preguntado mucho, porque el oficio de escribir, ¿qué cosa es un escritor? Bueno, realmente un escritor, como mi amigo Pong, por ejemplo, que es un dibujante, un caricaturista, un escritor es un entretenedor. Es un tipo que se gana la vida entreteniendo a la gente. La puede entretener con un muñequito, la puede entretener con un dibujo maravilloso, la puede entretener con una ópera, es lo mismo. Beethoven forma parte de la tribu también. Es una tribu muy extensa donde están hasta los curas. ¿Por qué? Porque es un mundo que genera una actividad que tiene un cierto valor comercial en el terreno emocional. Exactamente lo contrario, es decir, existen los entretenedores y los procuradores. Los procuradores son los carpinteros, los abogados, los tipos que dan un servicio o un objeto que tienen un valor en el mercado. Me venden una silla, me operan de apéndice, me hacen una cosa que tiene una función como servicio o como bien. Nosotros nos movemos en otro terreno, en el terreno de las emociones. Puede ser la alta emoción que genera una cantata, o puede ser un soneto humorístico, o puede ser un dibujo, puede ser un cuadro. Son cosas que realmente no se necesitan. Nosotros nos movemos en un mundo suntuario. Esa es la explicación de por qué es un mundo tan pobre, donde hay tan pocos recursos, porque no son necesarios. Porque el mundo podría vivir sin la pintura de Velázquez, sin duda, o sin las obras de Shakespeare, por supuesto. Nos movemos y eso también explica los resentimientos de los intelectuales. ¿Por qué? Porque se sienten incomprendidos por el mundo. No es que se sientan incomprendidos por el mundo, es que el mundo no necesita comprenderlo. Ese es un problema complicado. Es un problema complicado porque eso es lo que genera actitudes que muchas veces no entendemos en los intelectuales. ¿Por qué los intelectuales viven permanentemente insurgidos? Porque no se sienten reconocidos, porque no se sienten bien remunerados. No se sienten bien remunerados porque el mercado emocional es más pequeño. Y es un mercado que se nutre de lo que sobra del otro mercado, de los procuradores, que es mucho más importante. Dicho esto con gran tristeza, pero es así, es así. El rencor de cuando tú ves que alguien entró y compró una silla en vez de tu libro, ¿no? No, yo de la mejor anécdota. Mi primer libro se llamó Póker de Brujas. Es un libro de cuentos bastante malo. Y había un libro, yo vivía en San Juan, era profesor en Puerto Rico en esa época en San Juan, y había un librero que por caridad compró unos cuantos ejemplares, y yo iba a la librería a ver comprar mi libro, porque realmente era una cosa emocionante ver que alguien comprara mi libro. Y un día pesqué a una señora que compró el libro Póker de Brujas, y yo me sentí como López de Vega. Y a los 5 minutos regresó para devolverlo porque creía que era un libro para aprender a jugar póker. Y entonces fue devastador. ¿Y la señora que estaba leyendo el libro tuyo en el metro? No, y se aburrió y bostezaba, y yo contaba las botezas. O sea, no,
Además, cuando el bostezo fue muy intenso, yo estaba intentando hasta preguntar en qué página se aburrió ese tipo. ¿Cómo es posible que alguien se aburra? Yo además temía que se le desprendiera la mandíbula en un momento dado. Pero no ocurrió. Se me acabaron las preguntas. Ya Helga me está mirando diciendo, cállate.